Parte 2. Les decía yo que quizás este es uno de los salmos en donde de alguna forma la gente tiene su Biblia abierta en la casa, ¿no? Como un amuleto, lo tienen como una suerte de amuleto, sí, de protección. Yo me lo he conseguido en más de una ocasión, el Salmo 91 con sus hojas bastante deterioradas, abiertas así en un hogar, como un instrumento de protección del hogar. Sin embargo, más allá de la forma en la que nuestro universo folclórico interpreta la Biblia y la palabra del Señor, más que un amuleto, debe ser un instrumento en el cual usted debe vivir, hacer su habitación personal. Debe ser el manual de vida donde usted cotidianamente se ejercita en ella. Más allá de ser un amuleto, sin duda alguna, aquí tenemos un documento que tiene vida, porque esta palabra, dice la Escritura, es viva y es eficaz. Sus palabras también son vida y son espíritu, nos decía el Señor. Así que nos encontramos ante un documento que, más allá de ser un documento abstracto, frío, distante, que no tiene pertinencia o relevancia para nuestra cotidianidad y nuestra experiencia biográfico-existencial, aquí nos encontramos ante un documento que habla muy concretamente a la vida. Y quizás una de las experiencias quizás más desgastantes y tóxicas, corrosivas de la experiencia humana es el temor. Precisamente es el temor una de las experiencias paralizantes, una de las experiencias que viene de forma lesiva a impedir la consecución de gran parte de nuestros objetivos. Y el Salmo 91 viene a ser una respuesta, para mi opinión, maravillosa y concluyente a gran parte de los temores que el corazón del hombre atesora. Quizás la expresión y el imperativo, el precepto que con mayor recurrencia usted puede conseguir en la literatura sagrada es precisamente esa: no temas. El editor en jefe de Christianity Today, el doctor Philip Yancey, un autor por el cual yo no disimulo mi admiración y por el cual siempre pues he recomendado su literatura, él comentaba pues en uno de sus grandes libros, muchos de ellos medalla de oro en los años de su publicación, entre ellos Desilusión con Dios y El Jesús que nunca conocí, dos libros maravillosos. Philip Yancey recordaba que quizás esta expresión se encuentra más de 300 veces en el testimonio sagrado. Esto queriendo sugerir que quizás hay un no temas para cada día del año. Y el no temas tiene un profundo sentido cuando usted explora el carácter del Dios que es objeto de nuestro culto y nuestra adoración. Vamos a explorar, porque quiero dividir esta aproximación. El Salmo da para eso y para mucho más. Esto es un manantial infinito de verdades y de gloriosas joyas y gemas de la verdad y de la sabiduría divina. Sin embargo, quiero hoy aproximarme bajo una triple, de alguna forma, desde mi aproximación hermenéutica, o más bien homilética, expositiva, atendiendo más a la necesidad del auditorio que a la curiosidad quizás exegética. Hoy quiero dividir este planteamiento en tres secciones. Además de llamarlo instrucciones de la soberanía de Dios, hemos querido hablar acerca de tres ideas en torno al Salmo 91, en donde vamos a encontrar primero la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios o quién es Dios? La segunda pregunta viene a decirnos acerca de su providencia. ¿Qué hace Dios? Y por último tendremos la respuesta coherente frente a estas dos premisas fundamentales: la naturaleza divina y el obrar divino. Mi Dios en quien yo confío. La confianza entonces derivará como una respuesta espontánea después de haber conocido la naturaleza de nuestro Dios y el obrar de nuestro Dios, pues la tercera idea será: mi Dios en quien yo confiaré. Mi confianza está en el Señor. Vamos a ver entonces bajo qué signo este maravilloso salmo se nos presenta. Y miren cómo lo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando el salmista está planteando cuál es el apotegma fundamental, la perícopa fundamental de la exposición de estas ideas,
lo primero que viene a hablarnos es acerca de la naturaleza del Dios que es objeto de su adoración. En alguna ocasión, si no me equivoco, ¿verdad? Uno de ellos, creo que fue el doctor Paul Rand, el famoso e insigne médico que trabajó con la lepra, junto con nuestro Jacinto Convict, aquí en Venezuela. Si no me equivoco, fue el doctor Paul Rand, en un momento en que ejerció cierta labor de capellanía en las universidades. Un joven se le aproximó y le dijo: mira, yo no creo en Dios, yo no tengo ninguna deseo de conocer al Dios que tú anuncias en ese documento antiguo. Yo no creo en el Dios de esos cristianos, no creo en el Dios de las cruzadas, no creo en el Dios de las violencias de la guerra de los 30 años, yo no creo en nada de eso porque en nombre de ese Dios se han cometido atrocidades. Y él le preguntó y le hizo una pregunta bien interesante y me parece que fue un ardid apologético extraordinario. Miren lo que el doctor le preguntó y le dijo: bueno, háblame de ese Dios, porque a lo mejor cuando tú me hables de la naturaleza de ese Dios que tú estás impugnando, yo también estaré de acuerdo contigo y yo tampoco creeré en ese Dios. Háblame de quién crees tú que es Dios, porque a lo mejor yo tampoco creo en ese tipo de Dios. El Dios en el que yo creo está más allá de las visiones folclóricas, institucionales, sociales, culturales. Es un Dios que se ha revelado a sí mismo y sería imposible para mi propio entendimiento formar una idea de su carácter y de su naturaleza. En ese sentido, yo acompaño el planteamiento del doctor y editor en jefe de CLIE, el doctor Alfonso Ropero, cuando en su extraordinario libro, que Filosofía y Cristianismo, él decía: Dios viene de Dios. Es decir, Dios de no haberse revelado, no hubiésemos podido conocer gran parte de la complejidad de su naturaleza y de su carácter. Por eso yo impugno abiertamente esta visión donde hoy se prioriza el yo siento del misticismo teosófico por encima de la revelación del escrito está. Hoy tenemos toda una comunidad espiritual edificándose sobre el yo siento, y lamentablemente cada vez nuestras congregaciones se sienten más desnutridas, más desvalidas del fundamento auténtico, de la roca eterna, que es el escrito está. Hoy se edifica por lo que la gente siente, por el pálpito que alguien tiene o por algún arrebato místico, pero hoy lamentablemente la escritura es la gran ausente de la espiritualidad del mundo posmoderno. Pero esta pregunta retórica nos podría llevar: ¿quién crees tú que es Dios? Porque a lo mejor tú tienes una idea equivocada de quién es Dios. Las oraciones de algunas personas me hacen entender que no han conocido en verdad al Dios al que se predica. Y Pablo le decía a los corintios: para vergüenza vuestra lo digo, ustedes no conocen a Dios. Le decía Pablo a la iglesia de los corintios, estos corintios que se jactaban, se ufanaban, de decir que tenían más dones, manifestaciones espirituales, y que incluso el mismo apóstol Pablo, ¿no? Ellos se ufanaban de tener mayor esplendor espiritual por sus dones. Y decían: nosotros hablamos más en lengua, y eran sectarios, somos de Apolos. Apolos es más competente como orador que como tú, chico. Pablo decía: chico, esta gente descalifica hasta mi manera de exponer. Consideran que yo tengo mucho esplendor y quizás firmeza en la manera de escribir, pero tengo una presencia débil y despreciable. Así eran los corintios de carnales, y pasaban cosas dentro de esa iglesia de película. Nada más háganse ustedes una idea de una iglesia donde un hijo tenía por mujer a la esposa de su padre, a su madrastra, y la iglesia era indiferente frente a este tipo de excesos. De cualquier manera, esa iglesia, ¿verdad? Indolente, ¿verdad? Sábado sensacionalizada, de alguna forma había olvidado cuál era el auténtico fundamento de la espiritualidad, que es el escrito está. El escrito está debe ser el fundamento de nuestra búsqueda, debe ser el fundamento de nuestra exposición, y por eso Pablo les decía a esa iglesia desorientada: oye, estás perdiendo el rumbo y ni siquiera conoces al Dios que tú presumes adorar. Bueno, lo primero que hace el salmista es decirnos, hablarnos acerca de la naturaleza de ese Dios. Y nos habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.